Queridos amigos, un placer saludarles y poder llegar hasta sus hogares a través del canal del Evangelio Eterno Network en este su programa Pasajes y Personajes de la Biblia. Soy el pastor Washington Villarroel, pastor de la iglesia de Fullerton, ex Anaheim, y estoy aquí para pasar esta casi media hora con ustedes extrayendo un pasaje de la Biblia donde generalmente hay quizás uno o más personajes para poder sacar enseñanzas para cada uno de nosotros. Agradezco a Dios por esta oportunidad y en este día estaremos revisando pasajes de la vida de Jesús. El tema que tengo para hoy compartir con ustedes es Jesús y los fariseos. Un tema que quizás algunos conozcamos, pero siempre podemos sacar enseñanzas para cada uno de nosotros. Antes de entrar a este tema, quiero pedirle a Dios su bendición y la unción del Espíritu Santo para que no hable el hombre, sino que hablemos lo que Dios indica al corazón. Así que los invito a orar delante del Señor, derramar nuestra alma. Padre Celestial, gracias por la vida y la salud que nos concedes. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de servirte, de estudiar tu palabra, de aprender de ella. Y ahora te pedimos humildemente, Señor, que tú nos enseñes directamente al corazón la palabra tuya para que la apliquemos en nuestras vidas, en nuestro diario vivir y también en lo que es la reconstrucción del carácter para que pueda ser elevado a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta oportunidad. Pedimos perdón por nuestros pecados y lo que pedimos lo hacemos solamente confiando en el nombre que es sobre todo nombre y a través del cual podemos ser salvos a la vista de un Dios santo. En Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Muy bien. eh, Antes de entrar en este tema, quiero expresar mis saludos a todas las personas que nos siguen desde todas partes del mundo, a través del Internet, a través de los canales locales, de Facebook, de YouTube, de los canales satelitales y de cable. A todos ustedes, pues mis mejores deseos de que se encuentren muy bien y que la mano del Señor esté acompañándolos y protegiéndolos. Vamos a nuestro tema de hoy, que lleva por título Jesús y los fariseos. Los fariseos eran pues la clase más alta de la iglesia judía, eran los maestros de la ley, los dirigentes, los que supuestamente tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios y los que debían ser un ejemplo en cuanto a la transmisión del verdadero mensaje. Pero fueron los que más le dieron guerra a nuestro Señor Jesucristo, los que más se opusieron a Él y los que finalmente lo mandaron a la cruz. Fueron ellos los gestores de la cruz de Cristo. ¿Cómo un pueblo que tenía tanta luz, que tenía los escritos, puede llegar a ser tan ciego que teniendo delante al dador de todo lo que ellos tenían en sus libros, en sus escritos y en sus rollos, no lo pudieron reconocer y lo rechazaron? ¿Se dan cuenta que muchas veces miramos en menos o mucha gente incluso ni siquiera cree que existe un poder sobre este mundo que puede cegar nuestro entendimiento? Eso nos puede pasar a todos. Ah, y el único antídoto para no caer en este tipo de error es Cristo Jesús. No hay otro antídoto. Por eso les presento este tema, donde podemos ver la ceguera que Satanás puede causar en cualquiera de nosotros y aún estando en la iglesia estar completamente perdido. Vamos a ir a nuestra primera cita, Mateo capítulo 15, versículo 1 al 3. Dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo:
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Lo primero que vemos acá es que ellos le reclaman a Jesús por no guardar las tradiciones de los ancianos. Ni siquiera le dijeron, ¿por qué estás quebrantando la ley de Dios? Sino la tradición de los ancianos. Y el Señor Jesús les dijo exactamente lo mismo. Les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué es más importante, la tradición o el mandamiento de Dios? Ahora yo le pregunto, hoy día hay fariseos que están quebrantando el mandamiento de Dios y lo están poniendo por encima a las tradiciones de los hombres con respecto a las tradiciones, a los mandamientos de Dios. Por supuesto que lo hay. Y los fariseos actuales pues funcionan de la misma manera. O sea, tenemos que focalizar nuestra vista en el centro de todas las cosas, que es su palabra y que es Cristo. Cristo es el único que nos puede dar el balance a través de su Espíritu Santo para saber cómo actuar y cómo tomar lo que está escrito en su palabra. En el deseado de todas las gentes, que es una cita que está en un capítulo que se llama La tradición, la sierva del Señor nos dice lo siguiente con respecto a este párrafo. Dice, las reglas acerca de la purificación eran innumerables, dice ella, y la vida entera no habría bastado para aprenderlas todas. Imagínense la cantidad de cosas que le habían agregado las tradiciones. La vida de los que trataban de observar los requerimientos rabínicos era una larga lucha contra la contaminación ceremonial, un sinfín de lavacros y purificaciones. Mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido, su atención era desviada de los grandes principios de la ley. Fíjese cómo Satanás puede en cosas de la iglesia sacarnos para un costado y desviarnos del propósito de Dios, aún estando dentro de la iglesia. O sea, esto no es una enseñanza como para decir, no, pero esto es para el mundo. Esto es una enseñanza para las personas que estamos dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos perder el émbolo? Podemos perder el centro de todas las cosas cuando mi mente, mi corazón está puesto sobre lo equivocado. Los fariseos tenían puesto su mente en todos los lavacros y las purificaciones, que eran solamente cosas rituales, pero perdieron el centro, que era Cristo, al punto que le fueron a reclamar que por qué sus discípulos no participaban de esas tradiciones de los ancianos. Sigamos leyendo. En el deseo de toda la gente, en el mismo capítulo de la tradición, dice él, Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales y los espías hicieron de esta negligencia la base de su acusación. No hicieron, sin embargo, un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a él con una crítica referente a sus discípulos. En presencia de la muchedumbre dijeron, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Le estaban hablando al nada más y nada menos que al dador de toda la ley, tanto de la ley de los mandamientos como de la ley ritual. Toda fue dada por Cristo Jesús en el Sinaí, dictada. Una fue escrita por su propio dedo y la otra fue dictada y entonces fue entregada y puestos en dos diferentes partes del arca del pacto. Una, la ley de Dios fue puesta adentro, la otra fue puesta afuera en un costado. Y a él le estaban diciendo las cosas que tenían que hacer. Muchas de esas leyes rituales fueron agregadas por ellos mismos. Ven, una persona
a veces quiere autoexaltarse agregando cosas que no están en la palabra de Dios, haciéndonos de esa forma como que somos más limpios y más puros que los demás. Pero en el fondo, ¿qué ocultamos en el corazón? Que queremos mostrar que somos mejores que los demás, poniéndonos a nosotros mismos cosas para que nos hagamos ver más santos que el resto. Cristo no estaba en estas cosas, hermanos. Cristo era simple. Él jamás hacía alarde de la santidad. La santidad se la veía por las cosas que hacía, no por lo que decía, ni cómo juzgaba a los demás. Y esto es un síntoma pues, muy peligroso. Son muchas las personas que podemos estar en la iglesia y queremos mostrarnos a los demás santos, entonces todo lo encontramos pecaminoso. Y los más mínimos detalles pues producen o son motivo para una crítica, para una cosa que va a terminar en algo que no es el propósito de Dios. Por eso, querido hermano, usted y yo debemos aprender de estas cosas. No debemos considerarla como algo simple. Sigamos leyendo lo que la sierva del Señor nos dice en el deseado de toda la gente con respecto a este pasaje. Dice, siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. Así trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Siempre que se inicia una buena obra, hay maquinadores listos para entrar en disputa sobre cuestiones de forma o detalles técnicos para apartar la mente de las realidades vivas. ¿Se dan cuenta? Hoy día hay muchas dificultades, muchas veces en las propias iglesias, porque queremos que las cosas se hagan como yo quiero, ah, por tradición o porque yo lo pienso que es mejor de esta forma, pero la única forma segura es primeramente entender que Cristo era simple, sencillo y era tan diferente a los fariseos. Los fariseos vivían del formalismo, todo lo encontraban pecaminoso, pero por dentro estaban manchados de pecado. Por eso el Señor Jesús les llamó sepulcros blanqueados. El sepulcro lleva al muerto por dentro, pero por fuera está todo muy arregladito. Esa es una característica farisaica. Si nosotros llevamos algo que sabemos que está mal, pues para que los demás piensen que yo estoy bien, entonces hago todas estas formas y pongo las cosas, pero eso no es el propósito de Dios en nosotros. El propósito de Dios en nosotros es que en vez de estar nosotros viendo a los demás, pues primeramente seamos santos verdaderamente en nuestro interior. Y la santidad personal nos va a cambiar en la forma en que nosotros nos manejamos con las demás personas. En el nombre de Dios podemos hacer cosas y creernos más santos, pero a Dios no lo podemos engañar. Si hay pecado en nuestra vida, si hay un corazón oscuro, un corazón que hay que cambiar y transformar, las formas exteriores no lo van a hacer. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Es a Él donde tenemos que ir. Miren lo que dice. Sigamos estudiando la historia. Mateo capítulo 15, versículo 4 al 6. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre. Esto es lo que Jesús le dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, le dice el Señor Jesús. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte,
O sea, le está diciendo, ustedes en el nombre de Dios le dicen a sus padres, lo que yo tenía para ayudarte a ti, ahora se lo voy a dar a Dios. En otras palabras, estamos tratando de excusar lo que Dios nos pide de honrar a nuestro padre y nuestra madre, diciendo que ese dinero le pertenece a Dios. Y mire lo que le dice. Pues si tú haces así, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Interesante lo que hace el Señor Jesús, cómo les da vuelta y los deja prácticamente contra la espada y la pared. Claro, ellos estaban ciegos y no querían ver, pero también podemos estar ciegos usted y yo y no queremos ver. Y Dios nos está tratando de hacer ver. ¿Por qué? Porque así como Satanás cegó a una nación entera y prácticamente, a ver, de los que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? Dos. Los demás todos perecieron en el desierto. Y Elena de White dice que del pueblo adventista a ella le fue mostrado que ni siquiera uno de cada 20 está preparado para cerrar las horas finales de este mundo. ¿Qué significa eso? Significa que no hay preparación, que nos creemos que estamos bien porque conocemos ciertas cosas, pero no tenemos lo que se necesita para ser salvos. O sea, ¿podemos estar como los fariseos? Sí, de hecho, el mensaje que el Señor le da a la iglesia de la Odisea es un mensaje a una iglesia farisea. Se cree que está bien, se cree que lo sabe todo, se cree que tiene la justicia de Cristo, pero no sabe que es un pobre, miserable, ciego y desnudo. Lo mismo que tenían los fariseos. Se creían que estaban bien, pero no lo estaban. Por eso es que cuando todos ellos le llevaron a María Magdalena al Señor Jesús, y el Señor empezó a escribir los pecados de ellos delante, o sea, todos los que estaban para tirar la piedra no tuvieron más que dejarla y retirarse en silencio, porque su propio pecado los condenaba. Sigamos, Mateo 15, 7 al 11 dice, hipócritas les dijo el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Este versículo que acabo de leer, el 11, muchos lo toman y dicen que no importa lo que nosotros comamos, está todo bien, porque lo que importa es lo que sale de la boca, no lo que entra. No es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. El Señor Jesús guardaba muy bien la forma de comida. Él estaba preocupado de la contaminación que viene por causa de lo que sale de la boca, pero claro, Él sabe perfectamente bien que si nosotros comemos algo que nos está diciendo que podemos comer cualquier cosa de sapos y culebras, no, no, porque el Señor jamás tocó eso, sino que podemos comer algo que a lo mejor no estaba limpio, no está acá. El estómago va a hacer su trabajo y después pues va a ser eliminado. Pero dice lo que sale de la boca no es más eliminado porque una vez que se dijo, pues permanece. Y eso es lo que él estaba preocupado. Y de hecho, lo vamos a ver en una explicación que la sierva del Señor nos da. Mateo 15, 12 al 14 dice, entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ay, no hay nada que ocurra, que vaya a ocurrir, que cuando se les enfrenta con la verdad, pues se ofenden. Si usted y yo somos cristianos y alguien nos confronta con nuestro pecado, no nos ofendamos, hermanos. Al contrario, si sentimos que eso nos está tocando el corazón, si nos está doliendo, es porque el Espíritu Santo nos está queriendo decir
que hay algo que nosotros debemos cambiar. Los fariseos se llenaban de odio y se molestaron. Sabían que les estaba hablando la verdad el Señor Jesús, pero en vez de reconocer su error, se enojaban con él. Y lo que les contesta él, dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si tú y yo no hacemos lo que Dios nos pide, vamos a terminar fuera, aunque estemos dentro de la iglesia. Vamos a terminar cortados por no hacer, por no actuar, por no vivir el Evangelio como Dios lo manda, sino como yo lo quiero acomodar. Eso es lo que es un fariseo. Vivir de acuerdo a lo que yo comprendo y hacérselo a los demás como yo así lo percibo. Y de eso no se trata. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es como los fariseos lo vivían, ¿no es cierto? Estaba lejos de ser eso. Por eso el versículo 14, el Señor Jesús dijo, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, usted y yo tenemos suficiente luz como para no ser ni ciegos ni guías de ciegos. Mateo 15, 15 al 20 dice, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta palabra. Jesús dijo, ¿también vosotros aún sin entendimiento? O sea, le estaba diciendo, está bien que ellos no sepan entender, pero ustedes son mis discípulos y todavía ustedes no entienden. Dice, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, les dijo el Señor Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Obviamente, hoy día todo el mundo está diciendo, no, si tú no te lavas las manos, pues entonces, pero el Señor no estaba lavando, no estaba hablando de la contaminación física, está hablando de la contaminación espiritual, la contaminación del corazón. Tú y yo podemos observar muchas cosas, pero si mi corazón está sucio, no importa todo lo que hagas en cuanto a las formas y lavacros y lo demás, no te va a servir de nada, absolutamente nada. Vamos a la siguiente cita, está en el deseo de toda la gente porque el tiempo se me va. Dice así, a la multitud y más tarde con mayor plenitud a sus discípulos, Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera, sino de adentro. La pureza e impureza se refieren al alma. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios y no la negligencia de las ceremonias externas ordenadas por los hombres, lo que contamina a un hombre. Dios no está interesado de las ceremonias externas. Dice así, hablando de aquellos que ponen tradiciones de hombres en vez de la tradición, en vez de la palabra de Dios. Mire lo que dice la sierva del Señor. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado, igual que en el tiempo antiguo está hoy. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Todas tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de la creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Hermanos, más que las ceremonias,
más que lo que yo creo que tengo que mostrarle al mundo, más que creerme yo más santo que los demás, lo que tengo que hacer es realmente poner mi vida delante de Cristo, es pedirle a Dios que purifique mi alma, mi corazón, y entonces quizás podremos actuar de la forma en que Dios quiere que actuemos. Que Dios nos ayude a todos a ser realmente representantes de Cristo en este mundo, no de hombres, no de instituciones, de Cristo, que es nuestra roca. Dios te bendiga.